Bueno, entonces tenemos la función del ejercicio H1,5, que es la función x más 1 sobre x menos 1. Y me preguntaban en ese ejercicio un intervalo donde pudiera aplicar el teorema de Lagrange. ¿Está bien? Entonces, a ver si me anda el lapicito. Intervalo donde pueda aplicar el teorema de Lagrange. ¿Qué me decía el teorema de Lagrange? ¿Qué tenía que pasar? Que tiene que ser continua en intervalo cerrado de AB y derivable en intervalo abierto de AB. Muy bien, continua en el cerrado, derivable en el abierto AB. Entonces, yo cuando quiera proponer un intervalo donde se cumpla el teorema de Lagrange, tendría que estar pensando en un intervalo donde la función es continua en el cerrado y derivable en el abierto. ¿Y qué posibilidades tenemos? Infinitas, ¿no? Digo, no sé, por ejemplo, si yo tomo desde acá, por ejemplo, hasta ahí, desde x igual a menos 5 hasta x igual a menos 1, la función es continua en el cerrado y derivable en el abierto, por ejemplo. ¿Se ve? Si hubiera tomado, ponele, de menos 5 hasta x igual a 0, ¿es continua en el cerrado y derivable en el abierto? ¿Qué era continua? ¿Por qué en el intervalo de menos 1 hasta 3 no puedo aplicar el teorema de Lagrange? A ver, de menos 1 hasta 3, ¿cómo es el dibujito en ese intervalo? Desde menos 1, uy. ¿Porque no es continua? Claro, no es continua ¿en dónde? En x igual a 1. En x igual a 1 no es continua. ¿Se entiende? ¿Vamos hasta acá? ¿Evelyn? Ah, para ahí estás escribiendo. Sí. Que no tenía abierto el chat yo. Bien. Sí, profe. Bien, ¿qué decía en el otro? Voy a borrar esto. Entonces, en esos intervalos se puede aplicar el teorema de Lagrange. En el menos 1, 3, como dijo recién el compañero, no. Bueno, ponele. Ponele que yo aplico el teorema de Lagrange en el intervalo, no sé, en el menos 5, 0. Entonces, lo puedo aplicar. Lo puedo aplicar. Cuando yo aplico el teorema de Lagrange en este intervalo, ¿qué me dice el teorema de Lagrange? Entonces, ¿qué tendría que hacer? A ver, geométricamente es más fácil. Si yo trazo la recta que pasa por los extremos ahí, ¿qué me dice? Que va a existir una recta paralela a esta rojita y tangente a la curva. ¿Está bien? ¿Se ve?
¿Eso es lo que dice el teorema, profe? ¿Sí? Entonces, sí, pero no me lo dice así con lo de recta paralela. Lo que les dice, si las rectas son paralelas, yo lo voy a dibujar muy a ojímetro. Muy ojímetro. Si estas rectas son paralelas, ¿cómo son sus pendientes? Iguales. Muy bien. Y la pendiente de la recta naranjita, como es una recta tangente, la M en la naranjita, es F' en algún xerito. ¿Cuál es la pendiente de la recta rojita? Tendría que hacer triangulito rectángulo con estos puntitos. Este puntito es el puntito AF de A, y el puntito que está aquí es BF de B. Entonces, la pendiente de esa recta es F de B. La resta en los I, el I del B y el I del A, restan las imágenes, sobre restan los X. Igual como uno saca la pendiente. Esa pendiente va a ser igual a la pendiente de la recta tangente, que es F' en X0. Entonces lo que me dice es eso, que existe un X0 en el intervalo abierto a B, tal que F' en el X0 es igual a eso. Pero geométricamente lo que es que va a existir una recta tangente que va a ser paralela a la recta que pasa por el punto AF de A, BF de B. ¿Está? Miren si yo lo quisiera hacer a pulmón. A pulmón no. Con el GeoGebra. Yo podría trazar la recta que pasa por 2 puntos. Podría trazar la recta que pasa por 2 puntos. Cualquier cosa. Bien. Quiero sacar quién es el puntito AF de A. Sería el punto. ¿Puedo borrar todo esto? ¿Qué dice? La voy a hacer con el GeoGebra. El punto 5, F de 5. Y ahora el punto 0, F de 0. ¿Está bien? ¿No sería -5? Sí, señor. Muy bien. Menos mal que estás atento. Estoy atento, profe. ¿Yo? Sí, -5, porque el intervalo era -5, 0. Perfecto, 0. Muy bien. Bueno, ya tengo los 2 puntos. Que no los estoy viendo porque deben estar tapados por esos puntazos rojos que yo he hecho. Bueno, entonces ahora voy a hacer la recta que pasa por esos puntos. Sí, ¿se vieron el comando? Es esa recta que pasa por 2 puntos, voy a seleccionar este punto, voy a seleccionar el otro punto, y ya me quedó esa recta que pasa por los extremos. Ahora voy a borrar un poco porque tengo un desorden tremendo. Lo único que voy a dibujar es eso que he hecho así, que lo hice a pulmón, las rectas, y voy a ver si me quedaron más o menos pasables. Bien, entonces ahora vamos a dibujar, voy a buscar la recta tangente, ¿está bien? En un X0, qué sé yo, a ver. Voy a poner A igual a 3, cualquier cosa, a -5, lo que sea. ¿Para qué estoy haciendo eso? Porque ahora le voy a pedir que me dé la recta tangente en este puntito. Ese puntito va a tener que ser entre -5 y el 0, ¿sí? Porque la recta, el F' en X0, el X0 ese, estaba en el intervalito abierto. Entonces, a ver, ¿cómo pongo recta tangente? Por el recta, tangente no. Es tangente
Fíjense. Tangente, ¿y qué tengo que hacer? Punto, función. Entonces le voy a poner A y la función va a ser F. ¿Está bien? Ahora el A este A, yo quería que, tiene que ser un numerito que está en el intervalo que yo elegí. ¿Está bien? Entonces le voy a pedir que se mueva en ese intervalito. Que el mínimo sea -5 y el más grandote fuera 0. ¿Está bien? ¿Se ve? Ahora sí me va a hacer rectas tangentes en ese cachito. ¿Ven? Que me está haciendo las rectas tangentes. Ay, lamentablemente moví yo. Voy a borrar lo que había. Bien. A ver, esta la voy a pintar de otro color porque si no, no se ve nada. Vamos a hacer la naranja. Bien. Bueno. Ay, ¿qué les parece? ¿Me queda paralela la negrita? No. No. Bueno, para que sea paralela, la pendiente tiene que ser la misma. Fíjense que la recta negrita tiene pendiente menos 0,333333. Y esta tiene pendiente 0,4. A ver. Por ahí es. No me lo deja poner, pero. ¿Se ve acá abajo? La pendiente era el numerito que acompañaba la X. Esa es la recta tangente y esta es la negrita. Como por cómo me estoy moviendo, no me deja hacerla igual bien tangente, pero ven, ahí ya me fui y cuando me corro un cachito para allá, tendría que pedirle que me deje mover de a menos, porque se está moviendo desde 0,1. ¿No? ¿Se ve? Pero esa sería la interpretación geométrica del teorema de Lagrange. Bueno, después había otra pregunta. ¿Qué decía la otra pregunta? Tenía dos partes ese ejercicio. Se dice demostrar que no existe C perteneciente al intervalo cerrado de AB, tal que f' de C es igual a f de 2 menos f de 2, te da f menos 2 menos f de 0 sobre 2 menos A. Y te pregunta, ¿contradice este teorema de Lagrange? Bien, entonces, ¿de qué intervalo me están proponiendo en ese inciso? Que sea ¿cuál el intervalo? ¿De 0 a 2? Claro, porque ahí dice f de 2, f de 0, entonces de 0 a 2. El 0 ya lo tengo, el otro no lo tengo, lo voy a poner acá. ¿Sí? Poner 2, f de 2. Ya tengo esa recta, ¿sí? Ya tengo la recta que pasa por 2f de 2. ¿Existirá una recta tangente? Pregunta del millón. En el intervalo 2, 0, ¿puedo aplicar el teorema? No. ¿Está claro eso? Sí. No puedo aplicar el teorema de Lagrange porque la función no es continua en el 1. ¿Sí?
Y cuando no podía aplicar el teorema, podía ser que se diera la tesis o no. ¿Sí? Cuando no puedo aplicarlo, no sé qué pasa. ¿Está bien? ¿Estamos? Sí, profe. O sea que yo no sé, o sea, no puedo aplicar el teorema, pero no sé si existirá un xerito en el intervalo 0,2 abierto, tal que f' en xerito sea igual a, o sea, la pendiente de la recta tangente sea igual a la pendiente de la recta que pasa por los extremos. No sé si existe. No lo puedo aplicar, pero eso no significaba nada. Entonces vamos a ver si esta ecuación, veamos si tiene solución. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a ver si tiene solución. Vamos a ir reemplazando. ¿Cómo obtengo f de 0? ¿Cómo obtengo f de 2? ¿Cómo era la función, Evelyn? X más 1 sobre X menos 1. Bien, entonces, ¿cómo obtendrían f de 0? Tendríamos que hacer la derivada de f. Pero dice f'. F de ¿Reemplazás el 0 en la función? claro. Ah, sí. Reemplazo en 0 en la función 0 más 1, 0 menos 1. ¿Cuánto me da esa cuenta? Menos 1. Y para encontrar la imagen del 2, reemplazo en la función la x por 2, ¿no? ¿Cuánto me da en la cuenta esta? 3. 3. Bueno, entonces acá voy a reemplazar. F de 2 era 3 menos f de 0, que es menos 1, sobre 2 menos 0. Y acá sí, lo que decías vos, Evelyn, ¿qué dice? De este lado dice f' en xerito. Y yo no tengo f', pero la puedo calcular. ¿Está bien? Calculamos f', derivada del cociente. La derivada del numerador, 1. Por el denominador como está, menos el numerador como está, por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Puedo arreglarlo un poco esto, hacer las distributivas arriba. Este menos, ¿a quién tiene que afectar? Al X más 1. Claro, toda esta cosa, ¿sí? Entonces, X por 1, X. Y con este menos me queda menos X. 1 por 1, 1. Y con este menos me queda menos 1. Y abajo, X menos 1 al cuadrado. Este se cancela con este, me queda menos 2 sobre X menos 1 al cuadrado. Entonces, donde dice f' en xerito, lo que voy a poner va a ser esa cosa. Si quieren, para ser más preciso, donde dicen x pueden poner xerito. Yo, por una cuestión de espacio, no lo voy a hacer. Bueno. Bueno, ¿cuánto me da a la derecha? 3 menos menos 1, y toda esa cuenta dividido 2. 2, ¿verdad? Y después tengo menos 2 sobre x menos 1 al cuadrado. ¿Cómo puedo intentar resolver eso?
ese x menos 1 al cuadrado que está dividiendo, ¿cómo lo puedo pasar para el otro lado? Multiplicando. Bien. Y ese 2 que estaría acá, que es este 2, que es el que sobrevive ahí, ¿qué puedo hacer para dejar solo las cosas con x? Pasar por el otro lado dividiendo. Claro. Entonces, ¿qué me quedó? Menos 1. X menos 1 al cuadrado. Ahora, si está elevado al cuadrado, estos resultados, ¿cómo son? Esto siempre da o 0 o un número positivo. ¿Está bien? Porque está al cuadrado. ¿Se ve? Sí. Entonces nunca va a darme menos 1. No puede dar menos 1. ¿Está bien? Entonces no tiene solución esta ecuación. No sé, antes me decían, no sé si existe un x0 tal que cumpla esto. Y ahora que acabamos de ver, que no existe. Porque la ecuación no tiene solución. Ahora sí sabemos, no existe ese x0. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno. ¿Alguna otra consulta o quieren que veamos, trabajemos un poquito este que les había planteado? Lo que ustedes me digan. En el inciso A, ¿qué nos dice? Para A igual a 2, analizar si se puede aplicar el teorema de Lagrange en el intervalo menos 2. Entonces me dice que A es 2. En el inciso A me dice que A vale 2. Entonces si A vale 2, ¿quién es la función? La paso en limpio. Sería x cuadrado más, y donde dice A, ¿qué voy a poner? 2. Claro, si x es menor a 0, y logaritmo natural de x al cuadrado más x más 1, si x es mayor o igual a 0. Entonces, para ver si puedo aplicar el teorema de Lagrange en el intervalo menos 1, 1, ¿qué debería fijarme? Para poder aplicar el teorema. Si del menos 1 al 1 está en el dominio. Y más que el dominio, para aplicar Lagrange, me pedí que la función no solamente que estuviera definida, sino que además, ¿cómo tiene que ser en el intervalo ese? Continua y derivable en el cerrado. Continua en el abierto, ¿y qué más? Derivable. ¿En dónde? Ahí es continua en el cerrado, dije en el abierto recién, me pareció. Continua en el cerrado y derivable en el abierto, ¿está bien? Eso tendría que fijar. A ver, si lo puedo ver desde el dibujo, vamos a ver. ¿Se acuerdan la función? Me la dictan, ¿no? Voy a ir al GeoGebra. ¿Ya lo tienen en su mente? Bueno, entonces voy a escribir esa función. Con el comando sí me va a permitir escribir esa función por tramos.
Si x era mayor a 0 o mayor o igual. Ay, ya me olvidé. ¿Cómo era? No, nada que ver. Menor a 0. Menor a 0. Si x era menor a 0, ¿no? X cuadrado más 2x. Menor a 0, para que escribí cualquier cosa. Entonces la función es x al cuadrado, x elevado al cuadrado, más 2x. Sí. Y si no, era la función logaritmo natural de x al cuadrado más x más 1. Sí, profe. ¿Qué les parece? A ver. En el intervalo menos 1, 1. ¿Es continua la función? En el intervalo menos 1, 1. ¿Es continua? Sí. Muy bien. ¿Qué les parece también con respecto a la derivabilidad? En el intervalo abierto menos 1. ¿La ven derivable? Yo tengo dudas en un lugar. En 0. ¿Qué es lo que ven en 0? Está dudoso. Exacto, Claro, curva parece ahí. que hay parece un punto anguloso, ¿sí? A ver si mi GeoGebra hace bien las cosas. Voy a pedir la derivada de la función f. Lo matamos. Lo matamos. Ah. ¿Será derivable en 0? Bueno, ¿tengo dudas? Sí, voy a tener que hacer la cuenta. Bueno, a ver, el problema estaba en el 0, ¿no? F' en 0. Acá a pulmón, ¿eh? Esto era el límite de f de x menos f de 0 sobre x menos 0. La definición de derivada. ¿Sí? ¿Recuerdan qué pasaba con esta función? Para los menores que 0, ¿quién era la función? X cuadrado más 2x. Exactamente. X al cuadrado más 2x. Para los mayores o iguales que 0, ¿quién era la función? Logaritmo de x cuadrado más x más 1, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Hay que Bien. usar esa, la del logaritmo. Y depende. Para la imagen del 0, sí. Para f de 0, sí. Uso la del logaritmo porque es la que toma el 0. Entonces voy a hacer logaritmo natural de 0 al cuadrado más 0 más 1. Esto me da logaritmo natural de 1, que es 0. Entonces, yo vengo acá a la definición de f', me dice límite, cuando x tiende a 0, de f de x. Se va a cortar la clase, profe. Ah, bueno, ya, entonces f de x menos f de 0, que es 0, y acá abajo x menos 0, que es x.
Bueno, se va a cortar, la cortamos acá, lamentablemente. Y vuelvo a arrancar 1. Bueno, entonces seguimos para encontrar, para ver si es derivable. Aparentemente parecía que había un punto ancloso. Esto es límite cuando x tiende a 0 de f de x menos f de 0 que me dio 0, y x menos 0 es x. ¿Por qué no completé nada en f de x? Yo me estoy acercando al 0. Entonces, ¿cómo puedo acercarme al 0? ¿Por valores más chiquitos que 0 o por valores más grandes que 0? ¿Sí? Entonces cambia la función. Si yo me acerco a 0 por valores más chiquitos que 0, ¿quién es f? X cuadrado más 2x. Claro. Entonces, ahí tendré que poner x al cuadrado más 2x. Y cuando yo me acerco a 0, pero por valores un poquito más grandes, la función es logaritmo natural de x cuadrado más x más 1. ¿Está bien? Por eso no puse f de quién era f de x. Ahora sigo copiando. F de x menos f de 0, que es 0, sobre x. Bueno, menos 0 sobre x. ¿Qué pasa? Hago la burrada de reemplazar y me queda 0 al cuadrado más 2 por 0, me queda 0 sobre 0. ¿Está bien? ¿Puedo sacar factor común? Puedo hacerlo L'Hopital. Voy a sacar factor común en esta. Me queda x más 2. ¿Qué pasa ahí? Se me va. Entonces, cuando yo calculo este límite cuando x tiende a 0, de x más 2, ¿qué me da? 2. 2. 2. ¿Qué pasa cuando calculo el límite derecho? El límite del cociente incremental, pero por derecha. De nuevo 0 sobre 0, y acá voy a hacer L'Hopital. Límite cuando x tiende a 0, por derecha. La derivada del denominador, ¿cuánto es? 1 sobre... La de este. Bien, 1. Vamos con el de arriba, sí, es un poquito más difícil. La derivada del logaritmo, 1 sobre el argumento. Por la derivada del argumento, la derivada de x cuadrado más x más 1. 2x más 1, ¿verdad? Sí. Calculo el límite. ¿Cuánto da ese límite? Acá me da 1. Y acá también, ¿no? Pues estoy reemplazando la x por 0. ¿Está bien? Sí. Entonces, la derivada por derecha me dio 1. Y la derivada por izquierda me había dado 2. Como esas son distintas, no existe f' en 0. ¿Está bien? Que yo ya la veía, o sea, en un final, sinceramente, si ustedes van a estar en un final, si están en el final, ponele, y ven esa, y ahí si le ven que no es derivable, no hagan esta cuenta. Esto es cuando estoy con mucha duda, que voy a decir, ay, parece. Bueno, ahí bueno.
Pero si ustedes le ven ahí que no es derivable, listo. No puedo aplicar el teorema de Lagrange en menos 1, 1. ¿Está bien? Entonces, vuelvo al Jamboard. ¿Se puede aplicar el teorema de Lagrange, el intervalo menos 1, 1? No, porque no es derivable en x igual a 0 si a vale 2. ¿Está bien? Y fíjense, la segunda pregunta ya me entra a complicar. ¿Por qué? ¿Qué me pregunta en la B? ¿Para qué valor de A es derivable? ¿No? En 0. ¿Se ve? Eso preguntaba. La f de x era x al cuadrado más a por x, ¿no? Si x era menor a 0, logaritmo natural de x al cuadrado más x más 1, si x era mayor o igual a 0. Y me pide para qué valor de A es derivable en 0. ¿Cuánto tiene que valer A para que exista f' de 0? ¿Está bien? Entonces, yo lo que haría es prácticamente lo mismo. Pueden hacerlo con GeoGebra. Yo lo que haría es ver cuál es f' en 0. F' en 0. Esto era el límite, cuando x tiende a 0, de f de x menos f de 0, ¿sí? Sobre x menos 0. ¿Está bien? Para los más chicos, que 0, no sé por qué puse 1. Para los más chicos que 0, ¿quién es la función? X cuadrado más a por x. De 0 para arriba, ¿quién era la función? El logaritmo. Logaritmo de x cuadrado más x más 1. ¿Está bien? La imagen del 0, ¿de dónde se saca? ¿Se reemplazan las dos? En la función que toma ese valor. Claro, en la que toma el 0. Entonces la reemplazo en la de abajo. Ya la había hecho. ¿Cuánto me daba esto? Lo hice recién. Ya está. Bueno, entonces ahora vamos a calcular los límites, las derivadas laterales. Me voy a acercar a 0 por valores más grandes. La que va a estar fácil, digo yo que va a estar fácil, es la que tiene por los valores más grandes, porque ahí el A no corta ni pincha, ¿no? La función, para valores de x cerquita de 0, pero más grandes, la función es logaritmo de x al cuadrado más x más 1, de nada, ¿está? Esta derivada ya la habíamos hecho. La hicimos recién. ¿Cuánto daban? 1. 1. Y ahora ya no puedo decir que hicimos esta porque ahora tengo el A, ahí que me están estorbando. Entonces la función acá es x al cuadrado más a por x menos f de 0, que es 0 sobre x. Bien, ¿y ahora qué harían para encontrar la derivada lateral izquierda? Porque esto daría 0 sobre 0. ¿Qué se les ocurre hacer? Se puede hacer lo mismo de sacar factor común y cancelar el de abajo. Exactamente, eso es lo que yo haría. Sacaría el factor común, puedo hacerlo L'Hopital también, pero bueno, si con el factor común anda, factor común x, me queda x más a. Este x se me va a ir con este x, me va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de x más a. ¿Cuánto me va a dar ese límite si x tiende a 0? A. Claro, reemplazo la x por 0.
Entonces, para que la derivada lateral izquierda sea derivada, ¿no? La derecha me daba 1, la izquierda me daba A, ahí está. ¿Cuánto tiene que valer A? 1. Si A es 1, F es derivable en X igual a 0. ¿Se vio? Bien, entonces, voy a irme al D, Estoy acá. Dice, ¿puede aplicarse el teorema de Lagrange en el intervalo -1, 1, independientemente del valor de A? No, porque si A no es 1, no es continua. Claro, o sea, si A no es 1, No es derivable. continua les queda, pero, uy, se me agranda. Chan. Ahí está. En el intervalo -1, 1, el problema lo tiene el 0. La función f es derivable en x igual a 0 solo si a es 1. O sea que en el intervalo -1, 1 no se puede aplicar Lagrange así a ciegas. Solamente para a es 1. Para a igual a 1. ¿Verdad? Después hay otra pregunta. Dice, y en el intervalo -4, 0, ¿qué pasa en el intervalo -4, 0? Ahora, esta lo voy a dejar pintadita. Es continua y derivable. Claro, en el intervalo -4, 0, bueno, no lo tengo. Vamos a desplazar un poquito, no me alcanza el -4, 0, no lo tengo. Bien. Entonces, en el intervalo -4, 0, es desde acá hasta acá. ¿Va a ser continua siempre? Esa es mi duda. A ver, ¿qué pasa si yo... A ver, le voy a dar valores a A igual a, qué sé yo, 10. Y ahora voy a escribir la función, pero con este A. Si X es menor a 0, la función era X al cuadrado más A por X, ¿no? Y si no es menor a 0, o sea, si es mayor o igual a 0, la función es logaritmo natural de X al cuadrado. Uy, estoy escribiendo en mayúscula. X al cuadrado más X más 1. Bien, voy a borrar las que tengo antes y voy a dejar solamente esta. Miren, a ver. Mi duda es si siempre me queda continua. ¿Por qué tengo dudas? ¿Por qué tendré dudas? Porque no estudio eso. Tengo dudas porque al 0 lo agarraba con la otra función. ¿Está bien? Lo agarraba con la que es logaritmo de x al cuadrado más x más 1. ¿Está bien? Si lo hubiera agarrado con esta, con la del x cuadrado más a por x, no tenía dudas.
pero acá sí. Y las dudas se me deberían ir bastante rápido. Fíjense, yo muevo esta. La función en el intervalo menos 4, 0. ¿Es continua siempre? Sí. Sí, es continua. En el abierto, ¿es derivable? En el abierto menos 4, 0, ¿es derivable? Sí. No hay problema. Entonces sí voy a poder aplicar Lagrange. Y de última, yo, o sea, en realidad, y lo hice a lo del GeoGebra, pero no me hacía falta. ¿Por qué? Porque la función esta, la f, es continua en 0, independientemente del valor de A. Del valor de A. ¿Por qué es continua en 0? Porque la imagen del 0, ya la había calculado, la imagen del 0 era 0, coincide con el límite cuando x tiende a 0 de la función f. No es el límite que hicimos recién, porque eso era el límite del cociente incremental. Pero si yo calculo, si yo me acerco a 0 por la derecha, o sea, usando la, ¿no? Me da lo mismo que acercarme con la a por x. Entonces, la función es continua en 0, independientemente del valor de A. Entonces, va a ser continua en el intervalo menos 4, 0, y va a ser derivable porque, bueno, me queda la parábola, derivable en el menos 4, 0 abierto. Entonces voy a poder aplicar el teorema de Lagrange. ¿Está bien? Me quedó la C colgada. ¿Qué dice la C? ¿Para qué valores de A es posible encontrar intervalos donde se verifiquen el teorema de Rolle? Bien, teorema de Rolle, me pedía un poquito más que Lagrange. Teorema de Rolle. ¿Qué pedía? F continua en el cerrado, lo mismo que Lagrange, pero algo más. Derivable en el abierto, ¿y qué más? Que la imagen de A tiene que ser igual a la imagen de B. Exactamente. Entonces, a ver, yo voy a achicar esto, este GeoGebra, para ver si con ese A, fíjense que ahí el A está en 13,4, ¿no? Para ese valor de A, ¿habrá un intervalo donde pueda aplicar Rolle? ¿Qué sé yo, si no veo nada? Ah, mira. Para ese valor de A, ¿hay un intervalo donde puedan aplicar Rolle? Sí. Sí. Será desde ahí hasta acá, por ejemplo. Ahí pueden aplicar Rolle. ¿Está bien? ¿Se entiende? F de A es igual a F de B, es continua en el cerrado y es derivable en el abierto. Y si yo muevo, fíjense, para estos valores de A, ¿hay un intervalo donde puedan aplicar Rolle? Sí, en las raíces también. Claro, a ver, ¿qué está pasando? Y se me está complicando ahí, ¿qué pasa? ¿Qué le vemos? Ya fuiste, amiguito, me parece. A ver, voy a hacer zoom porque no veo un poco. No, ahí parece que sí. Pero ¿qué pasa? Cuando A es negativo, ¿puedo aplicar Rolle ahí? No, porque no es derivable. No es derivable, o sea, porque yo podría decir, ah, pará, si mira, acá f de A es igual a este f de B. ¿Y qué me dicen ustedes?
¿Cómo me corregís? No se puede. No puedo porque tiene que ser derivable en el abierto, y ahí en 0 no es derivable. ¿Está bien? ¿Se ve más o menos? Entonces, para todos los A positivos podía encontrar un intervalo, pero cuando A es negativo, no. ¿Estamos?